Bueno, ahí teníamos la situación también en Gamarra. Antes hemos visto la Victoria en otro punto y también hablar de Gamarra es de hablar de la Victoria. ¿Qué pasa con este distrito? En fin, vamos a hablar del tema de la generación de empleo y la expectativa de los empleadores, pero también cómo se encuentra el trabajo en este momento en el Perú. Está Marco Nicoli, él es director general de Perú, Paraguay y Uruguay para Manpower Group. ¿Qué tal? A partir de la reciente encuesta 2018, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Y cuál es la expectativa del empleo en nuestro país? Perfecto. Permíteme un segundo explicar en qué consiste la encuesta que hacemos nosotros para que haya un mejor entendimiento de los números y los resultados. Nosotros en Manpower Group, en Perú, venimos haciendo esta encuesta por más de 10 años, la hacemos cada trimestre y se basa en hacer una pregunta a empleadores, en este caso 700 empleadores, y le preguntamos cómo prevé que se va a comportar el empleo en su lugar de trabajo para el siguiente trimestre, en este caso el que termina en marzo de 2018. Entonces, dependiendo de lo que nos contestan, nos pueden decir que van a incrementar la dotación que tienen actualmente, van a mantenerla o van a disminuirla. Calculamos porcentualmente los que nos dicen que van a aumentarla, menos los que nos dicen que van a disminuirla, y ese es el resultado que obtenemos. Por lo que he podido chequear, ustedes están optimistas. Bueno, nosotros no, son los resultados que digamos, hemos obtenido. Es optimista. A ver, sí es optimista porque se ha incrementado. En esta ocasión ha habido un 16% de entrevistados que nos dicen que van a incrementar la dotación en el siguiente trimestre. Excelente. Comparado con un 5% que van a disminuirla. Entonces, lo cual quiere decir, digamos, en buen cristiano, aumentar, se refiere a los niveles de contratación. Correcto, aumentar la dotación que tienen actualmente. Entonces, el cálculo entre el 16 que nos dicen que va a aumentar y el 5 que nos van a disminuir nos da 11, que es el factor que nosotros tenemos, que ajustado a estacionalidad, tenemos que ajustarlo siempre, nos sale 12. 12 es 10 puntos porcentuales más alto que el trimestre pasado. Realmente es impresionante. Sí, efectivamente. Y también es lo mismo, 10 puntos porcentuales más que hace 2 trimestres atrás. Y le digo impresionante porque uno dice, en efecto, el momento ahorita es complicado. La expectativa de los empleadores, le preguntaba yo, en efecto, en el primer trimestre, dado que la medición es trimestral, señalaría que entonces sí se va a contratar más bien más trabajo. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo, formal o informal? Y si podemos hablar de los sectores. Por supuesto, a ver, sí efectivamente ha habido un crecimiento en el optimismo de los empleadores de la intención de contratación para el próximo trimestre, ha subido 10 puntos porcentuales. Se había estado manteniendo relativamente bajo en los últimos 2 trimestres del 2017. Ahí lo vemos efectivamente, vemos de que esta vez hemos obtenido un 16% de incremento y un 5% de disminución. En las mediciones anteriores, los que nos decían que iban a aumentar iban por el orden del 8 o 9%. De hecho, había bajado en los últimos 2 trimestres, como podemos observar en el cuadro, ¿no? Estamos regresando a niveles que teníamos hace algún tiempo atrás. Entonces, definitivamente existe un incremento en el optimismo. Y a tu pregunta, si es que esto de acá... El segundo trimestre, 2017, ¿cómo me lo explica? Son cifras muy similares a las que hemos obtenido ahora, porque vemos que la expectativa de empleo estaba en 11 y ahora tenemos 12. Entonces, estamos en realidad regresando a un nivel que teníamos hace 3 trimestres atrás. Sí, pero el cuarto trimestre y el tercero... Sumamente bajo. En realidad optimistas, ¿no? Es sumamente bajo para lo que hemos estado acostumbrados nosotros a tener en Perú, que normalmente la cifra iba más o menos alrededor de entre un 10 y un 15 o 16, y ahora hemos obtenido un 12. Entonces estamos viendo un rebote del optimismo en realidad de lo que teníamos hace algún tiempo atrás. Esa trazabilidad que ustedes, de la que ustedes señalan en la encuesta, se refiere, digamos, a una medición, por ejemplo, yo quisiera saber qué sectores se muestran los más optimistas para el año 2018. Estamos hablando de una proyección de Manpower hacia el primer trimestre. ¿Y qué deja este 2017? No sé a qué se arrastra. Correcto. A ver, nosotros medimos diferentes sectores en la economía y los sectores que han tenido un crecimiento más notable en esta medición ha sido el sector construcción, el sector minería y el sector comercio, que son los que más suben con respecto al trimestre anterior. Ahí tenemos el siguiente cuadro, me parece. Bueno, construcción, minería y comercio, ¿no? Sí, son los que más suben. ¿No? Pero se habló de un tema bien complicado en el caso del sector construcción, por ejemplo, ¿no? Si miramos años atrás, veríamos que el sector construcción se presentaba como un plan de salvataje, más bien por el tema económico, cosa que más bien había decaído. Había decaído, pero en los últimos trimestres del año ya veíamos un mayor consumo, por ejemplo, en cemento. Entonces hay indicadores que nos llevan a pensar que el sector construcción viene en aumento. Vuelve a dinamizarse, ¿no? Sí. O vuelve a dinamizar la economía y la generación de puestos de trabajo. Aquí estaba precisamente la expectativa neta del empleo que le comentaba, ¿no?
¿no? Ahora, ¿qué es el empleo sin ajustar y ya la expectativa neta de empleo? La expectativa neta de empleo quiere decir que estadísticamente, luego que uno tiene una cantidad de mediciones, de hecho en este caso son 16 mediciones, a la siguiente, lo que se hace es un ajuste por estacionalidad para reducir los efectos propios de la época del año en que se hace. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en, digamos, en la campaña navideña, habría un aumento en la parte del comercio. Entonces se hace un ajuste por estacionalidad. Sí, sin duda, ¿no? El tema, y de repente estacional o aspectos coyuntural, por ejemplo, el tema cuando hemos vivido la fiebre del fútbol. Sí. ¿No? Ahí hemos visto un comercio interesante, por ejemplo, a nivel puntual. Y cuando hablamos de temas estacionales, lo del niño costero en el sector construcción, por ejemplo, ¿cuánto impacta? Bueno, no tenemos la diferencia en la medición con el impacto y sin el impacto del niño costero, pero ya que mencionaste el fútbol, es interesante porque la encuesta lo que hace es mide el nivel de expectativa, ¿no? Es el humor, el ánimo de los empleadores por contratar. Entonces es interesante porque esta medición se hace antes de los últimos 2 partidos de la clasificación, pero luego de que en ya Gamarra sabíamos... lo vimos, por ejemplo. Claro, luego de que ya sabíamos de que estábamos a puertas de entrar al Mundial. Entonces, eso cambia el ánimo de los empleadores inclusive, cambia el ánimo de consumo en realidad. Entonces, esta medición se hace entre esos 2 partidos donde ya sabíamos que nos tocaba con Nueva Zelanda y con los que ya clasificamos. Claro. Y ahora, cuando uno, y me da la impresión, en este caso, me da la impresión, Marco, que el tema de Gamarra es un medidor que te puede llevar a ver el tema hacia afuera, a nivel nacional, no solo en los puntos de distribución de la capital, sino al interior del país. Sí, definitivamente, el tema del fútbol nuevamente dinamiza, Gamarra dinamiza muchos comercios, ¿no? Cambia el estatus mental de consumo en general de la población. Excelente. Vamos a la siguiente, ¿te parece? Ya viendo el tema por regiones, que también esta medición llega, por supuesto, a diversas regiones de nuestro país. En Ucayali, mira, me parece bien interesante el resultado que han encontrado en Ucayali. Ese es el resultado, digamos, esa es la foto, pero es interesante ver cuáles son aquellas regiones que más se incrementan, ¿no? En el caso de Arequipa tenemos 14, pero incrementa 10 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, y el caso de Lima aumenta 9 puntos porcentuales. Son de hecho las regiones que tienen un incremento más notable con respecto Arequipa y Lima. Bueno, Lima siempre se dispara un poco más por el tema de ser la capital, ¿no? Sí. Recordemos que somos un país centralista de todas maneras, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la más deprimida? Bueno, en este caso ha sido Cusco, ¿no? Que de hecho ha salido negativa. Entonces, es la misma cifra que hemos obtenido en el trimestre anterior para Cusco, se mantiene en negativo 1. ¿Qué significa el negativo 1? Que hay más empleadores que nos dicen que van a dejar a ir gente que aquellos que nos dicen que van a contratar gente. Wow, eso sí está para preocuparse un poquito. Nos referimos a Piura y Cusco. En el caso de Cusco, que es negativo. En el caso de Piura, en estricto, todavía está, digamos, en positivo. Hay más empleadores que nos han contestado que van a incrementar que aquellos que van a disminuir. Pero en el caso de Cusco, no. ¿Y puedes darnos un disgregado de regiones, digamos, en la relación con sectores? La pesca, por ejemplo, me produce cierta curiosidad. Sí, nosotros no lo tenemos en un cruce matricial, digamos, de esa manera, regiones con sectores, pero si hablamos de pesca es más o menos entendible. El litoral, ¿no? Sí, obviamente. Lo que está afectado. Refiriéndome un poco concretamente a Piura, por ejemplo, te quería plantear esa interrogante, ¿no? Claro que sí. Y bueno, en la región Lambayeque ya lo vimos, la región Piura acabamos de verla, en Cusco, que es ciertamente el tema, por ejemplo, turístico en Cusco, es un tema que mantiene gran expectativa durante épocas del año, un poco más quizá que otros meses, ¿no? Sus picos. Sí, pero en este caso lo que estamos observando de estos resultados es que en el caso de Cusco nos están diciendo lo mismo que en el trimestre anterior, o sea, están manteniendo exactamente el mismo resultado, no hay variación y está en negativo, ya por 2 trimestres. ¿Cuánto creen ustedes desde Manpower que analizan el tema laboral y también coyuntural? Porque el tema va de la mano sin duda, el tema político. Bueno, tú me decías antes, el fútbol efectivamente te llena de optimismo, el empleador quiere traer más gente, la gente está contenta, gasta un poquito más, se mueve la economía, se dinamiza, la parte política, ¿cómo impacta? Bueno, tiene que impactar de una forma importante, va a ser un impacto no menor, lo que estamos viviendo justamente en estos días. Vamos a ver cuál va a ser el desenlace, ¿no? En 1 o 2 días más, menos de una semana, vamos a ver. ¿Conviene, no conviene? ¿Qué dice el sector? Bueno, el empresariado ya se ha pronunciado, definitivamente no conviene la inestabilidad política, definitivamente
claro que no conviene para el futuro laboral del país. ¿Ustedes tienen previsto, digamos, de qué impacto se va a tener? Es muy prematuro aún. Es muy prematuro porque todavía no sabemos cuál es el desenlace de lo que está sucediendo en la política el día de hoy, en este minuto. Creo que nadie lo sabe. Entonces, vamos por sectores como la banca, los seguros, ¿no? Que es un aspecto que genera mucha concentración en la parte económica, banca, finanzas, seguros, los bienes raíces y la manufactura. Sí, en el caso de banca, finanzas, seguros y bienes raíces es uno de los sectores que normalmente es un motor de trabajo formal. Hay que recordarnos de que nosotros lo que hacemos es medimos el trabajo formal, que es el porcentaje menor del trabajo total del país. Y banca, finanzas, seguros y bienes raíces es uno de los motores que normalmente lidera. En este caso está por debajo de Administración Pública de Educación, pero normalmente es el que lidera los rankings de las encuestas que hacemos nosotros. Formales, ya lo saben. ¿En qué sectores? Introducirse un poco más, banca, finanzas, seguros y bienes raíces. Y nuevamente la limitación que tenemos es de que el estudio alcanza la formalidad, ¿no? Pero la tasa de informalidad en el empleo en el país, ¿a cuánto llega? Dependiendo a quién le preguntes, podrías estar hablando más o menos entre un 75% de informalidad o un 65% de informalidad, dependiendo de la fuente, pero claramente es alrededor del 70% es abrumador, la informalidad del país, ¿no es cierto? ¿Y cuánto miden ustedes o cómo se ubican en estas mediciones de las MIPES, por ejemplo? Nosotros hacemos medición en diferentes tamaños de empresa y dato curioso que hablas de tamaño de empresa, normalmente es la gran empresa, aquellas que tienen 250 empleados o más, la que lidera el mayor optimismo de contratación. Sí. En este caso lo que ha sucedido es la mediana empresa, la que tiene entre 50 y 250 trabajadores. Ellos son los que esta vez nos están diciendo que se muestran más optimistas de los 4 tamaños de empresas que nosotros donde hacemos la medición, ¿no? Es curioso, normalmente esto no sucede, pero de pronto hemos encontrado un optimismo muy importante en la mediana empresa. Mediana empresa, ¿qué significa, por ejemplo, una empresa de cuántos trabajadores? Entre 50 y 250 trabajadores. Bueno, la gente está cambiando el chip, mutando un poco de la informalidad, ciertamente, ¿no? Hacia lo que es ir formalizándote. Es difícil concluir que nos estamos formalizando más. Lo que podemos concluir de esta medición es de que... Pero hay un nivel de crecimiento de ser una pequeña, digamos, o micro a una mediana empresa, sin duda. Hay un nivel de crecimiento en la formalidad, es difícil deducirlo de este en el tamaño de la empresa, sí, por supuesto. Sin duda. Claro que sí. ¿Esto qué significa? ¿Que el peruano está invirtiendo más? ¿Que está generando una mejor infraestructura? ¿Que está generando una planilla? ¿O que está simplemente adquiriendo mayor número de trabajadores? Bueno, en la medida de que se formalizan más medianas empresas, podríamos deducir eso. Estudio acá no se puede deducir de que hay más empresas formales. Eso habría que medirlo de otra manera, el nivel de formalidad, ¿no? Lo que sí podemos deducir de este estudio es de que las empresas de tamaño medio, las que tienen 50, 250 trabajadores, se están mostrando mucho más optimistas de lo normal. Porque normalmente son las grandes empresas las que se muestran optimistas y en este estudio el resultado nos dice de que son las medianas las que esta vez están muy optimistas con el resultado. Pero hay que recordar también cuando levantamos la información, que la levantamos hacia finales de octubre. Entonces, regresando a tu pregunta, si es que los temas que están circulando en este minuto en el ámbito político pueden o no afectar, seguramente van a tener un impacto. ¿Y esa medición la tendremos ya en enero? Vamos a tenerla todavía en marzo. En marzo. Que es el resultado de la medición que se va a tomar en febrero, ¿no? Pero del segundo trimestre. Porque esta es la medición que corresponde a cómo se ha comportado el trabajo en el primer trimestre de 2018. Entonces, en febrero, comienzo de marzo, vamos a hacer nuevamente la medición cada trimestre y vamos a lanzar los resultados. Ahí seguramente les estaremos comentando, pero lo cierto es que a este momento, de acuerdo a la última encuesta que ustedes han realizado, la expectativa, digamos, de empleo se ha recuperado. Se ha recuperado, ¿no? Y es optimista. Sí. Es optimista. Bien, esperemos que ese optimismo nos contagie, pues. Y esperemos que sí. Vayamos a positivo. Y solamente termino con esto. Los sectores, a nivel de sectores, ¿qué nos puedes, como para redondear la idea, decir de lo que viene, ¿no? De lo que viene justamente donde se encuentra más optimismo, donde ha crecido, ¿no? la intención de contratación más, son los sectores que yo mencionaba que venía por el lado de la construcción, la minería y comercio, son los que más han crecido. Pero hay que diversificarnos, ¿no? Hay que diversificar un poco. El turismo, por ejemplo. El turismo que es una cadena que te conecta a una serie de actividades. Todavía somos un país netamente de exportación minera, ¿no? Caramba, es una pena. Bueno, muchas gracias por esta información.
sigamos optimistas. Muchísimas gracias. Muy Sigamos amable. optimistas. Claro que sí, Marco Nicoli Mendel de Manpower Group para Perú estuvo con nosotros esta mañana hablándonos de esta reciente encuesta sobre el empleo. Nos vamos a la pausa, 10:34 de la mañana, pero no se vaya. Volvemos con más.